En 1 Corintios 1:17, el apóstol Pablo dijo: porque Cristo no me envió a bautizar, sino a contar la buena noticia, no con sabiduría de palabra, para que no le sea quitada efectividad a la cruz de Cristo. Porque por un lado la palabra de la cruz es una estupidez para los que están siendo destruidos, pero para nosotros los que estamos siendo salvados es poder de Dios. Las dos palabras no, en el versículo 17, son en el griego la palabra ou, que es un no enfático, es un no absoluto. Significa de ningún modo. Lo que está diciendo Pablo acá es que Dios de ningún modo lo envió a bautizar y de ningún modo él predicó con sabiduría de palabra. Lo importante a notar acá es que Pablo dijo que él no predicaba con sabiduría humana para que no le sea quitada efectividad a la cruz de Cristo, y luego dice que la palabra de la cruz es estupidez para los que están siendo destruidos por su incredulidad, pero es poder de Dios para los que estamos siendo salvados a causa de nuestra fe. Estos verbos, están siendo destruidos y están siendo salvados, son verbos que en el griego están en lo que se llama el presente participio. Indican una acción continua en el tiempo presente. Esto es porque si bien ya tenemos asegurada la salvación para el tiempo futuro, por haber hecho a Jesús nuestro Señor, en el presente somos salvados continuamente, lo cual significa ser puestos a salvos del peligro y de los ataques del diablo. No es la salvación del futuro, es una salvación distinta, es ser puestos a salvo del peligro y de los ataques del diablo. Y somos continuamente salvados por Dios en la medida que vamos entendiendo y creyendo la palabra de la cruz. Ahora bien, ¿qué es la palabra de la cruz? Este término simboliza el mensaje acerca de los logros de Jesús al haber sido sacrificado en la cruz. Pablo había tenido una instrucción privilegiada para su tiempo, era un hombre de gran conocimiento, pero él no usó de ese conocimiento humano para persuadir a la gente de acercarse a Dios. Al presente podemos ver cómo muchos predicadores han convertido muchas de sus prédicas en discursos motivacionales con consejos de vida y guía psicológica. Pero al usar esta sabiduría humana para intentar ayudar a los demás, muchas veces lo que están haciendo es justamente lo que Pablo menciona acá, en el versículo 17. Se le está quitando efectividad al mensaje de la cruz. La gente comienza a poner el foco de atención en cómo autoayudarse en lugar de reconocer la necesidad profunda y constante de Cristo en sus vidas. Con esto no quiero decir que las charlas motivacionales o los consejos de autoayuda sean por completo inútiles o todos malos, pero cada cosa tiene que tener su lugar. La prédica de Cristo tiene que ser la prédica de Cristo, no ser una charla de autoayuda en la que se menciona un versículo en el medio para que parezca bíblica. La sabiduría humana es útil para muchas cosas y no la vamos a desechar, pero el ser humano no puede medir, probar, testear, no puede comprender el mundo espiritual con sus propios recursos. Ninguna charla motivacional ni ninguna sesión psicológica va a cambiar una realidad espiritual. Efesios 6 nos dice que hay una batalla espiritual que se debe luchar con una armadura espiritual, y esa armadura se obtiene con el conocimiento de la palabra de Dios y con la relación con Dios. Las palabras humanas a veces contienen poder humano, lo cual es limitado y es escaso, pero las palabras de Dios nos conectan con el poder de Dios, el cual es ilimitado y es perfecto y es inagotable. Por eso, cuando las palabras de la cruz las diluimos con sabiduría humana, no las hacemos más efectivas, sino menos efectivas. El apóstol Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 1:19, porque ha sido escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos desecharé. ¿Dónde hay un sabio? ¿Dónde hay un experto en las escrituras? ¿Dónde hay un debatiente de esta era? ¿No volvió estúpida a Dios la sabiduría del mundo? Sí, lo hizo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, Dios tuvo placer en salvar a los que están creyendo mediante la estupidez de la proclamación acerca de Cristo. Porque de hecho los judíos están pidiendo señales y los griegos están buscando sabiduría, pero nosotros estamos proclamando a Cristo habiendo sido crucificado. Esto ciertamente para los judíos es una trampa y para el resto de las etnias es una estupidez, pero para aquellos que son los llamados por Dios, de entre judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es interesante porque hoy en día uno de los grandes expertos en historia y manuscritos antiguos de las Escrituras
llamado Bar Ehrman, se define a sí mismo como agnóstico. Y aquí Pablo pregunta, ¿dónde hay un experto en las Escrituras? ¿Dónde hay un debatiente de esta era? Hay personas que son muy inteligentes y muy instruidas y aún así consideran que el mensaje de la cruz es una estupidez. Por eso, no debemos dejarnos amedrentar si algún erudito o letrado o experto en algún asunto humano nos quiere hacer creer que la Biblia es mentira, que Dios no existe o que Jesús no ha resucitado. Para ellos puede ser una total estupidez creer en estas cosas, pero los que creemos en Jesús como Señor sabemos que es real porque experimentamos su poder cambiando nuestras vidas. Pablo proclama a Cristo siendo crucificado. Esto no quiere decir que él rechazó a las Escrituras y lo que conocía de estas. La Biblia nos dice que él discutía, o sea que debatía, a veces por varios días declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Esto está en Hechos 17, 2 y 3. Sin embargo, lo que él señala acá es que ser un gran conocedor de las Escrituras no alcanza. Es necesario tener fe en Jesús, fe en que murió en la cruz y Dios lo levantó de entre los muertos. Sin esa fe, el conocimiento se vuelve vacío. El conocimiento solo no tiene sentido. Los discursos motivacionales, mensajes de autoayuda y la psicología pueden ser de gran ayuda aplicados correctamente en un ámbito apropiado. La sabiduría y la ciencia humana nos permiten avances en muchos aspectos, pero nadie va a vivir para siempre en el reino venidero a menos que haga a Jesús Señor. La ciencia no nos va a llevar a la vida eterna. La autoayuda no nos va a hacer entrar en el reino venidero. Solamente Jesús tiene esa capacidad. La sabiduría del mundo puede llevar a una persona a ganar el mundo, pero la vida en el reino venidero solo se puede obtener por medio de la fe en Jesús, como Jesús mismo dijo en Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre en rescate por su alma? Acá hombre incluye hombre y mujer, se refiere al ser humano en general. El rescate del alma se refiere a la resurrección y la vida perpetua en el reino venidero. Con sabiduría humana una persona puede vivir en esta vida con salud, con dinero, con una linda familia, con alegría, con cosas buenas, pero nada le va a alcanzar para pagar por su vida en el reino venidero. Jesús pagó el precio de nuestro rescate de la muerte final y el requisito para entrar en el reino es hacerlo a Él nuestro Señor. Y no solo esto, sino que en la medida que vivimos cada día respetando su señorío sobre nuestras vidas, también nos mantiene a salvo de muchos problemas en este tiempo. Nos cuida, nos protege y nos sustenta. Cristo es nuestra fuente de poder y de sabiduría.